Una niña hace un gesto misterioso con la mano y la limpiadora sorda reacciona de forma inesperada, llamando a la policía. Lo que pasó te dejará sin palabras. El parque estaba lleno de risas de niños, el crujir de las hojas bajo los pies de los corredores y el ocasional ladrido de un perro. Entre todos esos sonidos y movimientos, Ricardo caminaba con paso firme pero nervioso, sujetando la mano de Luisa, una niña de apenas 4 años. La pequeña miraba a su alrededor, observando los columpios y los demás niños jugando, pero había algo en su mirada que no encajaba. No era curiosidad, era miedo. Ricardo la llevó hasta un banco cerca del área de juegos. Su rostro estaba tenso, con los labios apretados y los ojos moviéndose constantemente, como si estuviera vigilando algo o a alguien. De vez en cuando, miraba su celular, escribía un mensaje y lo guardaba rápidamente en el bolsillo. «Juega, Luisa. No te alejes mucho», dijo con un tono seco, casi forzado. Luisa obedeció, caminando hacia los columpios con pasos inseguros. No parecía una niña emocionada por disfrutar de un rato en el parque. Sus movimientos eran lentos, sus hombros encogidos. Mientras intentaba subirse a un columpio, sus ojos buscaban algo, alguien. De repente, miró hacia la esquina del parque, donde una mujer mayor barría hojas secas. Ana, la barrendera, trabajaba en silencio, ajena a los ruidos a su alrededor, concentrada en su tarea. Luisa la observó fijamente por un momento, como si hubiera reconocido en esa mujer algo que los demás no podían ofrecerle: atención. Entonces, levantó su pequeña mano derecha y realizó un gesto breve, casi imperceptible, pero cargado de intención. Desde su pequeña cocina, Ana hojeaba el periódico local. Su mirada se detuvo al ver la foto de Luisa y Ricardo en la portada, acompañada del titular: «Detienen a hombre por posible secuestro». Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar el gesto de la niña. «Hice lo correcto», pensó para sí misma. Aunque no podía oír el mundo, su intuición le había permitido salvar una vida. Ricardo, distraído en su celular, no notó lo que ocurría. Ana, con el ceño fruncido, siguió observando. Su experiencia como persona sorda la había hecho extremadamente perceptiva a los detalles, a los pequeños movimientos que la mayoría ignoraría. Había algo en la expresión de la niña que no podía dejar pasar. Luisa hizo el gesto una vez más, esta vez con más urgencia, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Ana dejó la escoba en el suelo y comenzó a acercarse lentamente hacia la niña, pero Ricardo, como si hubiese sentido el cambio en el ambiente, levantó la vista. Vio a Ana caminando hacia ellos y rápidamente se puso de pie. «Luisa, ven aquí», dijo con voz autoritaria, extendiendo la mano hacia la niña. Luisa bajó del columpio y caminó hacia su padre, cabizbaja. Ana, aunque no escuchó las palabras de Ricardo, pudo interpretar el lenguaje corporal de ambos. El hombre estaba tenso, casi furioso, y la niña parecía encogerse aún más en su presencia. Ana decidió no acercarse más, pero no apartó la vista. Algo no estaba bien. Ricardo tomó a Luisa de la mano y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Ana, todavía intrigada, lo siguió con la mirada. Su intuición le decía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Al recordar un video que había visto en redes sociales sobre señales de socorro, entendió que el gesto de la niña podía ser un llamado de ayuda. Con el corazón acelerado, sacó un pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo de su delantal y escribió un mensaje rápido. Corrió hacia el guardia del parque y le entregó el papel, señalando a Ricardo y Luisa que ya se alejaban. El guardia leyó el mensaje y asintió, tomando su radio para llamar a la policía. Mientras tanto, Ana se quedó en la entrada del parque, observando a Ricardo, quien ahora cargaba a Luisa en brazos y apresuraba el paso. La niña, con su cabeza apoyada en el hombro de su padre, miró hacia atrás una última vez y encontró la mirada de Ana. Fue un segundo, un instante, pero bastó para que Ana confirmara lo que ya sospechaba. Esa niña estaba en peligro. El sonido de una patrulla acercándose rompió el ambiente tranquilo del parque. Ricardo giró la cabeza, sus ojos llenos de pánico al ver el coche policial detenerse justo frente a él. Apretó a Luisa contra su pecho, como si quisiera protegerla, pero el gesto parecía más de posesión que de cariño. Los oficiales salieron del vehículo y comenzaron a acercarse con cautela. Ana, desde la distancia, observó cómo la tensión crecía.
Su corazón latía con fuerza, pero sabía que había hecho lo correcto. No podía escuchar las palabras que se intercambiaban, pero podía ver las expresiones de todos. Algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el destino de esa niña para siempre. Ricardo miraba a los oficiales acercarse con pasos firmes, mientras ajustaba a Luisa en sus brazos. Su semblante, antes serio y controlado, comenzaba a mostrar fisuras. Su respiración era más pesada, y sus ojos iban de los policías a la salida del parque, calculando sus posibilidades de escapar. «Buenas tardes, señor», saludó uno de los oficiales con un tono neutral pero firme. «¿Podría detenerse un momento? Necesitamos hacerle unas preguntas». Ricardo se detuvo, aunque su postura era rígida y defensiva. «¿Qué sucede?», respondió, intentando mantener la calma. «Solo estoy paseando con mi hija. No creo haber hecho nada malo». Luisa, aún en los brazos de su padre, no decía nada. Sus pequeñas manos apretaban la chaqueta de Ricardo, mientras su mirada se dirigía a los oficiales con una mezcla de miedo y esperanza. Los policías intercambiaron una breve mirada entre ellos antes de continuar. «Recibimos un aviso sobre una posible situación irregular. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden», explicó el oficial. «¿Podría mostrarnos algún documento que confirme que es usted el padre de la niña?». Ricardo titubeó. Su mano fue al bolsillo, como si buscara algo, pero no sacó nada. «No suelo cargar con esos documentos encima. Es mi hija. No necesito demostrar nada a nadie», replicó con un tono más cortante. El segundo oficial dio un paso adelante, observando detenidamente la interacción entre Ricardo y Luisa. «Entendemos, señor, pero esto es un procedimiento estándar. Si no tiene los documentos aquí, podemos resolver esto en la estación. No tomará mucho tiempo», dijo, tratando de sonar conciliador. Ricardo dio un paso atrás, su cuerpo ahora completamente tenso. «Esto es ridículo. ¿Por qué me están tratando como un criminal? ¿Acaso está prohibido pasar tiempo con mi propia hija?», exclamó, su voz subiendo de tono. Luisa comenzó a temblar en sus brazos, lo que no pasó desapercibido para los oficiales. «Señor, por favor, cálmese», dijo el primer oficial. «Nadie lo está acusando de nada, pero necesitamos cooperación. Esto es por el bienestar de la niña». En ese momento, Ricardo pareció darse cuenta de que sus opciones eran limitadas. Sus ojos recorrieron el parque, buscando una salida o alguna manera de evadir la situación, pero la patrulla bloqueaba el camino principal, y varias personas comenzaban a notar lo que ocurría. La presión era evidente. Finalmente, dejó escapar un suspiro frustrado y colocó a Luisa en el suelo. «Está bien, hagamos esto rápido», dijo levantando las manos ligeramente, como si estuviera rindiéndose, pero sus ojos todavía reflejaban desconfianza. Uno de los oficiales se agachó hasta la altura de Luisa. «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?», preguntó con una sonrisa amable. La niña dudó por un momento, mirando primero a su padre y luego al policía. Finalmente, en un hilo de voz, respondió: «Luisa». «Muy bien, Luisa», continuó el oficial. «¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos un poco?». Ricardo interrumpió rápidamente. «Ella no tiene nada que decir. Está bien, está conmigo. Vamos a terminar esto ahora». Sin embargo, los oficiales ya habían visto suficiente. Uno de ellos se dirigió a la patrulla para pedir apoyo, mientras el otro seguía intentando ganar la confianza de la niña. Ricardo, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos. El ambiente estaba cargado de tensión. Ricardo mantenía a Luisa apretada contra su pecho, mientras los policías lo observaban con atención. Su postura rígida y su mirada que iba de un lado a otro del parque reflejaban nerviosismo. Cada segundo que pasaba hacía más evidente que había algo que no estaba bien. «Señor, como ya le mencionamos, esto es un procedimiento estándar. Necesitamos confirmar que la niña está bajo su cuidado legítimamente», insistió uno de los oficiales. Ricardo, visiblemente alterado, respondió con un tono cortante: «Ya les dije, soy su padre. No llevo conmigo documentos todo el tiempo. Esto es una pérdida de tiempo». Uno de los policías dio un paso adelante, con un gesto tranquilo pero firme. «Entendemos su molestia, pero necesitamos hacer las verificaciones necesarias. Es por el bienestar de la menor. Por favor, colabore». Ricardo apretó los labios, y un leve tic en su ojo derecho delató su frustración. Mientras tanto, Luisa permanecía en silencio con la mirada baja.
Sus pequeñas manos seguían sujetando con fuerza la chaqueta de su padre. En un movimiento casi imperceptible, sus dedos hicieron el mismo gesto que había llamado la atención de Ana en el parque. Uno de los oficiales notó el movimiento y, sin decir nada, observó detenidamente la interacción entre padre e hija. En ese momento, llegó una asistente social al lugar. Carla, una mujer de mirada serena y voz tranquila, se acercó a los oficiales y les pidió un resumen de la situación. Hemos contactado a la madre de la niña, está en camino, pero necesitamos evaluar la situación para garantizar su seguridad inmediata, dijo con firmeza. Luego se volvió hacia Ricardo. Señor, sus acciones son graves. Independientemente de sus intenciones, ha puesto a su hija en una posición vulnerable. Necesitamos confirmar su aptitud para mantener contacto con ella. Ricardo, al notar su presencia, pareció tensarse aún más. ¿Qué hace ella aquí? Esto no es necesario. Solo estoy con mi hija. No estoy haciendo nada malo, dijo, con un tono que intentaba ser convincente, pero que sonaba más como una excusa. Carla lo ignoró y se dirigió directamente a Luisa. Hola, cariño, soy Carla. Estoy aquí para asegurarme de que todo esté bien contigo, dijo, inclinándose un poco para estar a la altura de la niña. Luisa levantó la mirada tímidamente, pero no dijo nada. Ricardo se interpuso rápidamente. Ella no tiene nada que decir. Está bien, esto ya es un abuso, exclamó, con una mezcla de ira y desesperación. Señor, por favor, cálmese, intervino uno de los oficiales. Permita que la niña hable si lo desea. Luisa miró a Carla y tras unos segundos de duda, murmuró algo en voz baja. Mamá no sabe que estoy aquí, dijo, apenas audible. Carla frunció el ceño y se inclinó más cerca. ¿Cómo dices, Luisa? Mamá no sabe que estás aquí, repitió tratando de confirmar lo que había escuchado. Ricardo intentó intervenir de nuevo, pero los policías lo detuvieron. Señor, le pedimos que permanezca en calma mientras investigamos, dijeron, mientras uno de ellos se alejaba para pedir apoyo a la central. Esto es ridículo. Todo esto es un malentendido. Ella es mi hija. No tienen derecho a hacer esto, insistió Ricardo, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Sabía que la situación estaba escapando de su control. Mientras tanto, Carla continuó hablando con Luisa. Estás diciendo que tu mamá no sabe que estás aquí. ¿Dónde deberías estar ahora?, preguntó suavemente. Luisa miró al suelo y con un hilo de voz respondió. En la escuela. Papá me sacó. Me dijo que era un secreto. Carla intercambió una mirada con los oficiales, quienes asintieron. Uno de ellos ya había contactado a la central para ubicar a la madre de la niña. Ricardo, al escuchar esto, retrocedió un paso, como si considerara la posibilidad de escapar. Pero los oficiales estaban listos, bloqueando cualquier intento de huida. El silencio que siguió fue cortante. Ricardo sabía que no tenía escapatoria, pero aún intentaba mantener su fachada. Sé que lo que hice está mal, murmuró Ricardo, evitando mirar a los oficiales. Pero no sé qué más hacer. Me siento como si estuviera perdiendo a mi hija poco a poco. Mariana no me escucha, y cada día siento que Luisa está más lejos de mí. Quería recuperarla, aunque fuera por un momento, aunque no supiera cómo. Los oficiales no respondieron de inmediato. Todo estaba comenzando a esclarecerse, pero sabían que aún quedaban muchas preguntas por responder. La llegada de la madre sería crucial para desentrañar completamente lo que estaba ocurriendo. Por ahora, todo lo que podían hacer era asegurarse de que Luisa estuviera a salvo. El parque, que había sido testigo de juegos y risas horas antes, ahora estaba envuelto en un tenso silencio. Los oficiales mantenían a Ricardo bajo vigilancia, mientras la asistente social, Carla, intentaba reconfortar a Luisa. Aunque la niña había pronunciado pocas palabras, lo dicho era suficiente para encender las alarmas. Ricardo, por su parte, permanecía rígido. Sus ojos oscilaban entre los policías y la salida del parque, buscando desesperadamente una solución. «Ya hemos contactado a su madre, señor», anunció uno de los oficiales con firmeza. «Está en camino y, según sus declaraciones, no autorizó que usted recogiera a la niña de la escuela. Esto complica mucho su situación». Ricardo apretó los dientes y sus puños se cerraron con fuerza. «Esto es un malentendido. Ella es mi hija. Tengo tanto derecho como la madre a estar con ella. ¿Acaso no puedo pasar tiempo con mi propia hija sin ser tratado como un delincuente?», protestó con la voz subiendo de tono. «Señor»,
Tranquilícese, replicó el oficial. Lo que nos preocupa no es el tiempo que pasa con su hija, sino el hecho de que parece haberla sacado de la escuela sin informar a su madre. Hasta que ella llegue, vamos a necesitar que permanezca aquí y coopere. Ricardo no respondió de inmediato. Sus hombros se hundieron ligeramente y por un momento pareció resignado, pero pronto su expresión cambió. No entienden nada, murmuró, más para sí mismo que para los presentes. Mientras tanto, Carla estaba sentada en un banco con Luisa, intentando ganar su confianza. «Luisa, cariño, ¿te gusta estar aquí en el parque?», preguntó con una sonrisa suave, tratando de aliviar la tensión en la niña. Luisa asintió tímidamente, pero luego miró a su alrededor, como buscando algo o alguien. «¿Mamá va a venir?», preguntó en un tono apenas audible. Carla le acarició el cabello suavemente. «Sí, tu mamá está en camino. No te preocupes, todo estará bien. ¿Quieres contarme más sobre lo que pasó hoy? ¿Por qué crees que mamá no sabía que estabas aquí?», indagó con cautela. La niña respiró hondo y se aferró al borde de su vestido. «Papá me dijo que era una sorpresa, que no le dijera nada a mamá. Dijo que quería que los tres estuviéramos juntos otra vez. Pero mamá no quiere verlo. Siempre están peleando», explicó con una mezcla de inocencia y tristeza en su voz. Carla sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Miró hacia los oficiales y asintió ligeramente, indicándoles que la situación era más seria de lo que parecía. Uno de ellos hizo una anotación rápida mientras continuaban esperando la llegada de la madre. Poco después, el sonido de un automóvil entrando al parque interrumpió el silencio. Una mujer salió apresuradamente del vehículo. Su rostro era una mezcla de preocupación y furia. «¡Luisa!», exclamó corriendo hacia la niña. Luisa levantó la vista y al ver a su madre, soltó un grito ahogado. «¡Mamá!», dijo mientras corría hacia sus brazos. Mariana, al abrazarla, derramó lágrimas de alivio. «Mi amor, ¿estás bien? ¿Te hizo algo?», preguntó, inspeccionando a la niña de pies a cabeza. Ricardo, al ver la escena, dio un paso adelante. «Mariana, esto no es lo que parece. Solo quería pasar tiempo con ella. Por favor, escúchame», dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que solo reflejaba su desesperación. Mariana levantó la mirada, llena de ira. «¿Qué estás haciendo, Ricardo? No tenías derecho a llevarla sin mi permiso. Esto es un secuestro. ¿Acaso piensas en lo que esto le hace a Luisa?», gritó, aferrando a la niña con más fuerza. Miró a Luisa rápidamente, su voz suavizándose. «¿Estás bien, mi amor? ¿Te hizo algo?». «Yo solo quería que volviéramos a ser una familia», murmuró Ricardo bajando la mirada. Su postura desafiante finalmente se desmoronó ante las palabras de Mariana. Uno de los oficiales intervino. «Señora, agradecemos que haya venido rápidamente. Necesitamos que nos acompañe a la estación para resolver este asunto. Por ahora, asegúrese de que la niña esté tranquila». Mariana asintió, con lágrimas aún en los ojos. «Claro que sí. Pero quiero que se aseguren de que él no pueda acercarse más a ella», dijo, señalando a Ricardo. Ricardo, ahora en completo silencio, sabía que todo había terminado. Mientras los oficiales lo escoltaban hacia la patrulla, Mariana abrazó a Luisa con fuerza, prometiéndole que nunca más estaría en peligro. La calma regresaba poco a poco, pero las heridas emocionales ya estaban hechas. En la estación de policía, el ambiente estaba cargado de emociones. Mariana sostenía a Luisa en sus brazos, mientras Carla, la asistente social, intentaba calmar la situación con palabras amables. Ricardo, sentado en una silla frente a los oficiales, evitaba cruzar miradas con su ex esposa. Su semblante estaba sombrío, pero ya no mostraba resistencia. El peso de sus acciones parecía haberlo derrumbado. «Señor Ricardo», comenzó uno de los oficiales, revisando las notas tomadas durante el incidente. «Su comportamiento de hoy es muy grave. Llevar a la niña de la escuela sin el consentimiento de la madre no solo pone en riesgo su bienestar, sino que también viola los acuerdos legales que puedan existir entre ustedes. ¿Tiene algo más que decir antes de que avancemos con este caso?». Ricardo suspiró profundamente, pasando las manos por su rostro cansado. «Sé que lo que hice estuvo mal», murmuró Ricardo, mirando las fotos de Luisa en su teléfono. «Quise justificarlo como amor, pero ahora veo que fue egoísmo. No sé si puedo arreglar esto». Andrés, su terapeuta, lo miró con calma. «Reconocerlo es un paso importante, Ricardo, pero cambiar significa más que arrepentirse. Es actuar diferente, incluso cuando es difícil.
Ricardo asintió, sabiendo que enfrentaría momentos de duda, pero decidido a seguir adelante. Mariana no me deja verla, y cada día siento que la estoy perdiendo. Quise hacer algo para recuperarla, para recuperarnos como familia. Mariana, que hasta entonces había permanecido en silencio, apretó los labios antes de responder. «Recuperarnos, Ricardo, de esta manera. Tomaste a Luisa sin mi consentimiento. ¿Sabes lo aterrada que estuve cuando la escuela me llamó diciendo que alguien más la había recogido? Pensé lo peor. Esto no es amor, esto es egoísmo». Ricardo levantó la vista, sus ojos llenos de frustración. «No entiendes lo que es estar lejos de tu hija, Mariana. No entiendes lo que se siente saber que ella está creciendo sin ti, mientras tú solo eres un extraño que aparece de vez en cuando. Yo quería». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Carla intervino, intentando mediar antes de que la discusión escalara. «Entiendo que ambos tienen emociones fuertes en este momento, pero debemos centrarnos en lo importante, el bienestar de Luisa. Señor Ricardo, aunque sus intenciones pudieran haber sido diferentes, sus acciones pusieron a la niña en una situación de vulnerabilidad. Esto no solo afecta su relación con ella, sino también su derecho a mantener contacto». Mariana asintió, aún abrazando a su hija, que permanecía tranquila pero aferrada a su madre como si no quisiera soltarla. «Carla tiene razón. Esto no es solo sobre lo que tú sientes, Ricardo, es sobre lo que Luisa necesita. Y lo que necesita es estabilidad, no ser usada como una herramienta para tus deseos». Los oficiales intercambiaron miradas y uno de ellos tomó la palabra. «Señor Ricardo, mientras investigamos este caso, habrá restricciones en su contacto con Luisa. Necesitamos garantizar que algo así no vuelva a ocurrir». Ricardo asintió lentamente, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Lo entiendo, pero por favor, no me alejen de ella para siempre. Haré lo que sea necesario para enmendar esto», dijo con la voz cargada de arrepentimiento. Mariana lo miró fijamente, todavía dolida, pero con un atisbo de compasión en sus ojos. «Eso depende de ti, Ricardo, no de mí, ni de nadie más. Demuestra que puedes ser el padre que Luisa merece». Mientras las autoridades comenzaban a preparar los documentos necesarios, Carla tomó la mano de Mariana y le ofreció unas palabras de consuelo. «Luisa tiene una madre fuerte. Esto será difícil, pero con el tiempo todo se resolverá». Mariana asintió mientras Luisa levantaba la cabeza para mirar a su madre. «¿Puedo ir a casa ahora, mamá?», preguntó la niña en un susurro. «Claro que sí, mi amor. Vamos a casa», respondió Mariana, besando la frente de su hija. Aunque el camino hacia la estabilidad sería largo, ese momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo para ambas, y para Ricardo, el inicio de una reflexión profunda sobre las consecuencias de sus actos. Ricardo estaba sentado en una pequeña sala de la estación de policía, las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. La habitación era fría y silenciosa, pero su mente estaba llena de ruido. Las palabras de Mariana resonaban una y otra vez en su cabeza. «Esto no es amor, esto es egoísmo». No podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Había imaginado que su plan sería una forma de demostrarle a Mariana que podían ser una familia de nuevo. Pero todo había salido terriblemente mal. Ahora estaba más lejos de Luisa que nunca. Un oficial entró en la sala, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Ricardo, estamos en el proceso de formalizar las restricciones temporales para su contacto con la niña. Esto incluye visitas supervisadas únicamente si la madre lo aprueba. Tendrá que trabajar con un asistente social para demostrar que es apto para mantener una relación con Luisa». Ricardo asintió, pero no respondió. Sabía que no tenía opción. Sin embargo, el vacío en su pecho crecía con cada palabra del oficial. Cuando éste salió de la sala, Ricardo cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Había perdido el control de su vida mucho antes de este incidente, pero ahora lo sentía con más intensidad. En otra parte de la estación, Mariana estaba en la oficina de Carla. Luisa descansaba en un sofá cercano, abrazando un oso de peluche que uno de los policías le había dado. Carla miró a Mariana con una expresión de empatía antes de hablar. «Sé que esto no ha sido fácil para ti, Mariana, pero creo que este es un momento importante para tomar decisiones sobre cómo manejarás la relación de Ricardo con Luisa. Está claro que él necesita ayuda para entender cómo actuar como padre». Mariana suspiró, pasando una mano por su cabello. «Siempre supe que Ricardo tenía problemas para lidiar con sus emociones, pero nunca pensé que llegaría a esto».
Yo quería que él estuviera presente para Luisa, pero sus métodos... No puedo permitir que ella esté en peligro por su falta de control. Eso es comprensible, respondió Carla. Sin embargo, también veo que él está profundamente arrepentido. A veces, las personas toman malas decisiones porque no saben cómo manejar el dolor. No es una excusa, pero es algo que puede trabajarse si él está dispuesto. Mariana miró a su hija dormida y sintió un peso en su corazón. Lo que más me importa es que Luisa esté segura. Si Ricardo realmente quiere ser parte de su vida, tendrá que demostrar que puede cambiar. Más tarde, Ricardo fue liberado con la condición de que seguiría las directrices impuestas por las autoridades. Mientras caminaba por las calles oscuras hacia su pequeño apartamento, las lágrimas finalmente cayeron libremente por su rostro. No tenía a dónde ir más que a su soledad. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y miró las fotos de Luisa que había en su teléfono. «Perdóname, hija», susurró. Era un hombre que había tocado fondo, pero en ese momento decidió que haría lo que fuera necesario para reconstruir su relación con ella, esta vez de la manera correcta. Aunque no sabía cómo, estaba decidido a cambiar. La mañana siguiente, Ricardo despertó en el sofá de su pequeño apartamento, rodeado por el eco de sus propios pensamientos. La luz tenue que entraba por la ventana le recordaba que, aunque su vida parecía haberse detenido, el mundo seguía avanzando. Sentía el peso de sus errores como nunca antes, pero algo en su interior lo empujaba a levantarse. Después de un café rápido y sin sabor, Ricardo tomó su teléfono y marcó un número que había evitado durante mucho tiempo. Era el contacto de un antiguo amigo, Andrés, un terapeuta con quien había perdido contacto tras su separación de Mariana. Cuando Andrés respondió, la voz de Ricardo fue temblorosa pero decidida. «Necesito ayuda», admitió sin rodeos. Mientras tanto, Mariana estaba en casa con Luisa, intentando regresar a la normalidad. La niña jugaba tranquilamente con sus muñecas, pero de vez en cuando levantaba la vista hacia su madre con preguntas que no se atrevía a formular. Mariana lo notaba y decidió abrir el diálogo. «Luisa, sé que todo lo que pasó ayer fue confuso y un poco aterrador», dijo sentándose junto a ella, «pero quiero que sepas que estás a salvo y que siempre voy a estar aquí para protegerte». Luisa dejó sus muñecas a un lado y miró a su madre con seriedad. «¿Papá va a volver?», preguntó en voz baja. La pregunta golpeó a Mariana como un martillo, pero mantuvo la calma. «Papá te quiere mucho, cariño. Ahora mismo está tratando de aprender a hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a darle tiempo para que lo logre». Luisa asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, y volvió a sus juguetes. Mariana observó a su hija por un momento más, sintiendo que esa pequeña conversación había fortalecido un poco el vínculo entre ellas. Ricardo se presentó a su primera sesión con Andrés esa misma tarde. Estaba nervioso, inseguro de si sería capaz de expresar lo que realmente sentía. Sin embargo, la calma de Andrés lo ayudó a abrirse. «Ricardo, lo que hiciste no está bien, pero reconocerlo y estar aquí es un paso importante», dijo Andrés después de escuchar los detalles de lo sucedido. «El problema no es que ames a tu hija, es cómo estás manejando ese amor. Usar el miedo o el control para intentar retener a alguien nunca será la solución». Las palabras de Andrés fueron directas, pero Ricardo no se sintió atacado. Por el contrario, comenzaron a abrir en él una nueva perspectiva. Durante la sesión, hablaron de sus frustraciones, de su incapacidad para aceptar la separación de Mariana y del profundo miedo que sentía de perder a Luisa. «Si quieres reparar el daño, necesitas mostrar que puedes ser alguien en quien Mariana y Luisa puedan confiar. Eso llevará tiempo, pero es posible», concluyó Andrés. Ricardo salió de la sesión con una mezcla de emociones. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en meses sintió que había una dirección que seguir. Esa noche, mientras escribía un mensaje para Mariana, dudó antes de enviarlo. Finalmente, lo envió, sabiendo que era lo mínimo que podía hacer. «Mariana, sé que te he fallado y he puesto en peligro lo que más quiero. Estoy buscando ayuda y haré todo lo que esté en mis manos para demostrar que puedo cambiar. Por favor, dame una oportunidad para enmendar mis errores. Por Luisa». Mientras esperaba una respuesta, se dio cuenta de que no tenía garantía de que lo perdonaran. Sin embargo, esa noche durmió un poco más tranquilo, sabiendo que al menos había dado el primer paso hacia el cambio.
Mariana leía el mensaje de Ricardo mientras desayunaba junto a Luisa. Había algo en sus palabras que parecía genuino, diferente a las excusas de siempre. Sin embargo, su instinto de proteger a su hija la hacía mantener cierta distancia. Sabía que no podía permitirse ser vulnerable por el bien de Luisa. Mientras removía el café, su mente viajaba a los primeros años con Ricardo. Recordó al hombre que una vez fue cariñoso y dedicado, antes de que las inseguridades y las frustraciones lo cambiaran. Ese hombre había desaparecido, pero quizá, solo quizá, había una posibilidad de que quedara algo de él. Mariana respiró profundamente y tomó una decisión. Respondió al mensaje con cautela. Ricardo, no dudo de que quieras cambiar, pero las palabras no son suficientes. Necesito ver acciones. Luisa merece un padre que la cuide, no alguien que la ponga en peligro. Si realmente estás comprometido, podemos hablar de un plan para que la veas bajo supervisión. Pero esto es lo último que haré por ti. Ricardo leyó la respuesta de Mariana varias veces. Aunque no era el perdón que esperaba, sabía que era una oportunidad y estaba decidido a aprovecharla. Respondió de inmediato, aceptando las condiciones sin discutir. Días después, Mariana organizó un encuentro supervisado en un centro comunitario. Carla, la asistente social, se ofreció a estar presente para asegurarse de que todo transcurriera de forma segura. Cuando llegó el día, Ricardo se presentó vestido con su mejor ropa, tratando de proyectar la imagen de un hombre renovado, aunque por dentro estaba lleno de ansiedad. Luisa llegó de la mano de Mariana, aferrando con fuerza su muñeca favorita. Al ver a su padre, se detuvo por un momento, observándolo con cautela. Ricardo, aunque quería correr hacia ella, se mantuvo firme en su lugar, recordando las palabras de Andrés sobre respetar el espacio de los demás. «Hola, princesa», dijo con voz suave, inclinándose a su altura. «Te he extrañado mucho». Luisa lo miró fijamente, cruzando los brazos frente a su pecho. «¿Por qué me llevaste lejos, papá?», preguntó con un tono que mezclaba miedo y confusión. Ricardo se tragó el nudo en la garganta. «Lo siento, mi amor. Nunca debí hacerlo. Solo quiero que estés feliz». La niña no respondió de inmediato, pero sus ojos no se apartaron de los de Ricardo, como si estuviera evaluándolo. «No, mi amor, nunca más», prometió, sus ojos llenos de lágrimas. «Hice algo muy mal, pero estoy aquí para arreglarlo. Solo quiero verte feliz». Mariana observaba desde una distancia prudente, evaluando cada movimiento. Vio a Ricardo contener sus emociones y tratar de no presionar a Luisa. Aunque todavía no confiaba completamente en él, algo en esa escena la hizo pensar que tal vez había esperanza. Durante la hora siguiente, Ricardo y Luisa jugaron en una pequeña sala del centro comunitario. Dibujaron juntos y compartieron risas que parecían olvidadas. Ricardo no intentó hablar de su relación con Mariana ni de su deseo de reconciliación. Su enfoque estaba completamente en su hija. Al final del encuentro, Luisa le entregó un dibujo. «Es para que lo tengas en casa, papá», dijo con una sonrisa pequeña pero sincera. Ricardo lo aceptó como si fuera un tesoro. Mientras se despedían, Mariana se acercó. «Fue un buen comienzo, Ricardo», dijo con seriedad. «Pero esto es solo el principio. No quiero que uses estos encuentros para intentar manipular a Luisa. Si realmente has cambiado, lo demostrarás con el tiempo». Ricardo asintió, entendiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, haré lo que sea necesario», respondió. Cuando Luisa y Mariana se fueron, Ricardo se quedó solo en la sala por un momento más. Sostuvo el dibujo en sus manos, sintiendo que había recuperado un pequeño fragmento de lo que había perdido. Aunque el camino era largo, por primera vez creyó que podría llegar a ser el padre que Luisa merecía. Las semanas que siguieron al primer encuentro supervisado estuvieron llenas de esfuerzo para Ricardo. Cada sesión de terapia con Andrés le ayudaba a entender las raíces de su comportamiento, su miedo al abandono, su incapacidad para lidiar con la pérdida y el dolor que lo había llevado a tomar decisiones egoístas. Aunque el proceso era doloroso, también era liberador. Por primera vez, comenzó a sentirse capaz de construir algo diferente. Durante este tiempo, los encuentros supervisados con Luisa continuaron. Al principio, la niña seguía siendo cautelosa, observando a su padre con una mezcla de curiosidad y reserva. Pero poco a poco, la desconfianza comenzó a desvanecerse. Ricardo, siguiendo el consejo de Andrés, nunca forzó la cercanía, dejando que Luisa marcara el ritmo. En uno de esos encuentros,
Mientras jugaban con bloques de construcción, Luisa habló sin que Ricardo lo esperara. ¿Por qué te fuiste, papá?, preguntó, colocando un bloque cuidadosamente en la torre que estaban construyendo. Ricardo, sorprendido por la pregunta, dejó el bloque que tenía en las manos y respiró profundamente antes de responder. No me fui porque quise, Luisa. Mamá y yo teníamos muchos problemas y no supe cómo manejarlos. Me equivoqué mucho y eso te lastimó a ti también, pero estoy tratando de arreglarlo. Luisa lo miró fijamente, como si evaluara la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió y volvió a centrarse en la torre. Para Ricardo, ese pequeño gesto fue una señal de que estaba avanzando, aunque fuera un paso a la vez. Mientras tanto, Mariana observaba los cambios desde la distancia. Aunque aún tenía sus reservas, no podía negar que Ricardo estaba esforzándose de verdad. Carla, quien supervisaba los encuentros, le confirmaba que Ricardo respetaba los límites establecidos y se centraba únicamente en fortalecer su relación con Luisa. En una conversación con Carla, Mariana expresó sus pensamientos. Sé que Ricardo está intentando cambiar, pero me preocupa que recaiga en sus viejos patrones. No quiero que Luisa pase por algo como esto de nuevo. Carla le ofreció una mirada comprensiva. Es normal sentir eso, Mariana. Proteger a tu hija es lo más importante, pero también es importante reconocer el progreso. El cambio real lleva tiempo, pero por lo que he visto, Ricardo está comprometido. Al final, será Luisa quien decida cómo quiere que sea su relación con él. Un día, en uno de los encuentros, Ricardo le mostró a Luisa un dibujo que había hecho en sus sesiones de terapia. Era un simple bosquejo de un parque, con un hombre, una mujer y una niña de la mano. ¿Sabes quiénes son?, preguntó Ricardo. Luisa lo miró con curiosidad. ¿Somos nosotros? Sí, somos nosotros, respondió Ricardo, sonriendo con tristeza. Es como me imagino cuando pienso en nosotros tres, pero sé que no será igual que antes. Y está bien, lo importante es que tú seas feliz. Luisa tomó el dibujo y lo observó en silencio por un momento. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su pequeña mochila. Voy a ponerlo en mi cuarto, dijo con una sonrisa tímida. Ese pequeño gesto llenó de esperanza a Ricardo. No era una reconciliación completa, pero era un paso adelante. Sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba ganándose el derecho de ser parte de la vida de su hija. Aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbre, Ricardo sabía que no podía detenerse. Su prioridad era seguir demostrando que podía ser un padre presente y digno de confianza, paso a paso, día a día. El aire fresco de la mañana acariciaba el rostro de Ricardo mientras esperaba en el parque comunitario donde se realizaban los encuentros supervisados con Luisa. Aunque cada encuentro le daba más confianza en su proceso, también sabía que todavía caminaba sobre terreno frágil. Ese día, sin embargo, traía consigo un objetivo especial: demostrarle a Luisa que, pase lo que pase, él estaría siempre allí para ella. Mariana llegó puntualmente con Luisa de la mano. La niña, al verlo, soltó a su madre y corrió hacia él con una sonrisa que iluminó todo su día. «¡Papá!», gritó, extendiendo los brazos. Ricardo se arrodilló para recibirla en un abrazo cálido y protector. Era la primera vez que sentía esa espontaneidad en su hija desde que comenzó este proceso de reconstrucción. «Hola, princesa. ¿Cómo estás hoy?», preguntó Ricardo con una sonrisa mientras Luisa se acomodaba en sus brazos. «Bien, papá. Hoy quiero mostrarte algo», dijo, sacando un dibujo de su mochila. En él había una figura pequeña que representaba a Luisa, con su papá y su mamá a cada lado, todos sonriendo bajo un sol brillante. «¿Lo hiciste tú?», preguntó Ricardo, impresionado por el detalle. Luisa asintió con orgullo. «Es para ti. Así siempre puedes verme cuando no estamos juntos». El corazón de Ricardo se llenó de emoción. Guardó el dibujo cuidadosamente en su cartera, como si fuera un tesoro invaluable. «Gracias, Luisa. Es el regalo más bonito que me han dado». Mientras jugaban juntos, Mariana observaba la escena desde una distancia prudente. Carla, quien supervisaba el encuentro, se acercó a ella con una expresión de calma. «Parece que Luisa está más cómoda con Ricardo. Eso es una buena señal». Mariana asintió lentamente. «Sí, pero no puedo evitar preocuparme. Sé que está intentando, pero todavía me cuesta confiar completamente en él». «Es natural, Mariana. La confianza se construye con tiempo y consistencia. Ricardo ha dado pasos importantes, pero dependerá de él mantenerlos. Mientras tanto,
Estás haciendo lo correcto al priorizar la seguridad y el bienestar de Luisa. Mariana suspiró. Solo quiero que Luisa crezca en un ambiente donde se sienta amada y protegida. Si Ricardo puede contribuir a eso, lo aceptaré. Pero si vuelve a fallarle, no dudaré en alejarlo de ella. Más tarde, mientras el encuentro llegaba a su fin, Ricardo se despidió de Luisa con un abrazo más largo de lo habitual. «Te amo, princesa. Nunca olvides eso», le dijo con voz suave. «Yo también te amo, papá», respondió Luisa, aferrándose a él por unos segundos más, antes de soltarlo y correr hacia Mariana. Cuando Mariana y Luisa se marcharon, Ricardo se quedó en el parque por un momento, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había esperanza. Esa noche, antes de acostarse, Ricardo miró el dibujo que Luisa le había regalado, lo colocó en un marco pequeño y lo puso en su mesa de noche. «Esto es solo el principio», se dijo a sí mismo. Había cometido errores graves, pero ahora estaba decidido a ser el padre que Luisa merecía. Paso a paso, día a día, estaba construyendo un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, paciencia y segundas oportunidades. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Ricardo o Mariana? Queremos saber tu opinión sobre esta emocionante historia de amor, arrepentimiento y segundas oportunidades. Déjanos un comentario y comparte tus pensamientos. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan reflexionar sobre esta lección de vida. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Nos encantará saber de ti.